Lo siguiente que les vamos a contar hoy es una historia que tiene todos los ingredientes para un documental, para una serie incluso, investigación, memoria, algo de misterio. Enseguida se lo vamos a contar con nuestro interlocutor, que es José María Uría, portavoz del Centro de Documentación Anastasio de Gracia, que nos ha acompañado en varias ocasiones al programa, y junto con quien hace unos años conseguimos proteger la casa de Robert Capa en Vallecas. La historia de hoy también nos lleva a Vallecas. Miriam Soto, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, esta es la historia, fíjate, José María Uría, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Es la historia de una placa de una calle que no sabemos si en algún momento nos ha traído la placa además, luego grabaremos un vídeo, me ha flipado. Esto pesa 15 kilos, era casi imposible coger esto. Se llama calle Antonio Menéndez y además está esculpida la cara de Antonio Menéndez. A ver, nos situamos en Madrid, enero de 1936. ¿Ahí qué pasa? Pues ahí ocurre que unos pistoleros falangistas en Villa de Vallecas, en el conocido Gran Bar, que estaba en el número 1 de la calle Juan de Dios Raboso, que equivaldría hoy, o no, que es hoy el Paseo Federico García Lorca, entraron a distribuir propaganda. Y se produjeron unos altercados porque uno de los obreros, al recibir y ver que era de la falange, la tiró al suelo. Entonces los falangistas empezaron una pelea y reaccionó todo el bar contra los falangistas y estos sacaron la pistola y mataron a Antonio Eulogio Menéndez, que tenía 22 años en aquel día. Vale, ¿esta placa qué pasa con ella? No se sabe nunca si se llegó a poner, o sea, creo que hubo un acuerdo de la Junta de Distrito en Vallecas, ¿no? No, en aquel momento era un municipio independiente, Vallecas, bueno, recordemos. Es verdad, claro. Y su alcalde era el muy querido Amos Acero, el alcalde socialista, que la primera decisión que toma en el pleno de febrero y se vota por unanimidad, pues así consta en el acta de ese pleno, se decide que se le va a dedicar a Antonio Menéndez, a ese obrero asesinado a tiros, lo que hoy sería el Paseo de Federico García Lorca y que entonces se llamaba calle de Juan de Dios Raboso. Vamos a ver cómo apareció esta placa, porque nos la has traído aquí al estudio. Es impresionante, así dorada. Esto tendría que haber figurado en una calle. Esto es de enero de 1936, cuando Falange asesina a tiros a este obrero. Y en aquel momento, Vallecas, que era una villa independiente, o estaba independizado de Madrid, pues el pueblo de Vallecas. El pueblo de Vallecas, hacer esto. Miriam, vamos ahora a la actualidad. A la actualidad, vamos ahora a 2018. Siglo XXI. ¿Ahí qué pasa? Pues en 2018, hace ahora 7 años, Manuel León, que por entonces era el presidente de la Fundación Socialdemócrata, dona esta placa a la entonces Fundación Anastasio de Gracia, que ahora se llama de otra manera. La placa pues está realizada en bronce fundido, pesa 15 kilos y mide, pues mira, hasta tengo estas dimensiones, 62 centímetros de ancho, 41 de alto. Es, como lo ves, monumental. En ella se puede leer calle de Antonio Menéndez y el perfil de este hombre en medio de 2 escudos. El de la izquierda, unas manos que se entrelazan ante un sol de amanecer, es el de la UGT. Es precioso. Y el de la derecha es una estrella de 5 puntas con dos letras, la J y la S de las Juventudes Socialistas. Hay un tercer escudo, es el que pone sobre aviso a José María Uría, que lo conoce muy bien. ¿Qué es el tercer escudo que nos encontramos, que está entre medios de los dos? A ver. Sí, es el escudo de Vallecas, de Villa de Vallecas, que es una horca y un rastrillo, por su carácter agrario, ¿no?, que tenía la localidad. Y porque cuando la placa llega, Manuel León tiene la generosidad de depositarla en la fundación, de donarla. Él nos cuenta una historia que nos remite a Salamanca. Nos dice que según le había contado a él su tío, Antonio León Hernández, parece ser que a ellos les llega, ellos tenían un taller tradicional en el Rastro y se lo da en pago a un trabajo una persona que debía ser de Salamanca o que les cuenta que es de Salamanca. Claro, cuando nosotros lo vemos, y en este caso yo, claro, reconozco rápidamente el escudo de Vallecas, y no solo eso, resulta que el azar me traía una historia sobre la que yo había trabajado años antes, en 2007, identificando las fotografías que Alfonso había hecho del entierro de esta persona y que en su archivo... Alfonso, el fotógrafo histórico de Madrid. Efectivamente. ¿Sí? Y tú tenías una serie de fotografías del entierro de este hombre, de este obrero
obrero al que había asesinado Falange. Había comisariado una exposición que se tituló Vallecas en la mirada de Alfonso, en la que habíamos reunido todas las fotografías que en ese maravilloso y fabuloso fondo había sobre Vallecas. Y entre ellas había un conjunto de 3 que llevaban solamente una anotación manuscrita de Alfonso que decía entierro de un obrero asesinado en Vallecas. Simplemente eso. Sí, no ponía el nombre. No aparecía ni el nombre. Dime una cosa, ¿cómo te quedas? Es que estas son las fotos del libro que publicasteis, ¿no? Sí. Pero no ponía entierro en Vallecas de un obrero asesinado por Falange. Vale, tú comisarías esta exposición del fotógrafo Alfonso, del que hemos hablado en alguna ocasión en el programa, y de repente cuando te llega esta placa, bueno, es una, ¿cómo lo llamarías? Pues una placa, ¿no? Bueno, sí, evidentemente es una placa de una calle, pero es evidente que lo que tiene es el hecho que se te echa en bronce, claro. Que se haya buscado un escultor, porque el parecido, joya. Hemos encontrado en la prensa, en el Ahora de Madrid, una fotografía de Antonio Menéndez, y el parecido es increíble. El arte con que está resuelta habla del cariño que se puso en la monumentalidad y en el recuerdo que se quería dar a este personaje. Vamos, si es que está hecha que cuando la has puesto aquí en el estudio parecía la cara de Alfonso XIII. Yo digo, qué bien hecho está esto, ¿no? Total, cuando a ti te llega esto por primera vez, atas cabos y dices, esto es del entierro que yo comisarié de este obrero que asesinaron en Vallecas, ¿qué pasa? Claro, pues que realmente sorprendido, y sobre todo que el azar me traiga esta historia, como te he dicho, de nuevo a mis manos, y a preguntarme, porque claro, en esa primera fase en la que documentamos las fotografías, pusimos nombre a Antonio Eulogio y recabamos toda la información sobre los hechos que documentaban esas fotos, sobre todo ese entierro multitudinario, como puedes observar en las imágenes, que refleja el cariño que se le tenía y la reacción que produjo en aquel momento en el pueblo, pues ver cómo se había tomado esta decisión y por qué no se había cumplido, ¿no? Porque y ver un poco, tratar de... ¿Que no se había cumplido el qué? El que esta placa estuviera alguna vez en Vallecas. Porque se hizo la placa, que esto debió ser costosísimo, en bronce, se ve, y nunca se llegó a poner. Entendemos que no tenemos constancia ni documental ni de que llegara a ponerse. Te digo una cosa, lo mismo estaba encargada, estamos hablándonos, esto puede ser una hipótesis, enero de 1936, lo mismo estaba encargada, hasta que esto se hiciese tardaría un tiempo, esto no es de la noche a la mañana, y de repente llega el 18 de julio del 36. Claro. Esto estaría lo mismo terminándose o en un almacén esperando a un evento para inaugurarlo, y ahí se acaba todo. Efectivamente, es la hipótesis que acabas de formular, es coincidente con la que nosotros teorizamos. También pero la cosa es que José María dice, hemos atado cabos, se cierra un círculo, pero no se cierra nada, porque todo eso de repente hay un montón de interrogantes detrás de ello. ¿Como cuáles? Que es la parte del misterio. Que decía, esto es para una serie o para un documental. ¿Dónde está el misterio? Bueno, una de ellas es eso, si al final llegó a poder estar o no en aquella en la calle Juan de Dios Raboso. La segunda, quién es el autor de esta maravilla, y sobre todo si todavía quedaba algún descendiente, algún familiar de Antonio Menéndez con el que poder trabajar. ¿Tuvo hijos Antonio Menéndez? No, porque muere con 22 años, estaba soltero todavía. Un sobrino, a lo mejor. Tenía varios hermanos y una de ellas, desgraciadamente, su madre y su hermana fueron fusiladas en las tapias del cementerio de la Almudena, como hemos podido documentar, y los otros 3 hermanos no hemos logrado llegar a la cadena de descendencia que pudiera haber. Es uno de los trabajos que tenemos pendiente y con el que estamos... Bueno, pues si ahora mismo nos está escuchando alguna oyente que pudiese ser sobrino de Antonio Menéndez, el obrero que fue asesinado por Falange en enero de 1936 en Vallecas, que por favor nos llame, sería maravilloso, José María. Efectivamente. 900-100-800, teléfono gratuito del programa, que nos cuente, pues porque él tenía, su madre y su hermana fueron represaliadas, asesinadas en las tapias del cementerio de la Almudena durante la Guerra Civil. Él muere en enero del 36, pero quedaron otros hermanos vivos, que eran una hermana, 2 hermanos. Eran, pues ahora mismo de memoria... Creo que eran 2 hermanos, Eran ¿no? 2 hermanos, 2 hermanos y una hermana. La hermana era la más pequeña. Pero la hermana es la que muere en el cementerio de la Almudena, la que la asesinan, ¿no? Tenía una hermana mayor que es la que muere, que es Vicenta Menéndez García, y luego tenía
tenía otro hermano, Mariano Menéndez García, del cual hemos encontrado un proceso sumarísimo también referido a él, y otros 3 hermanos, que eran Fernanda, que tenía 19 años en aquel momento, Benito Menéndez García y Manuela Menéndez, que tenía 9 añitos en aquel momento. Yo quiero que cuentes más, Marta, tiene que contar muchísimo más, porque esas fotos de Alfonso se desarrollan en un cementerio, con lo cual Antonio Menéndez está enterrado. Entonces, claro, que nos cuente la historia de este señor de cuando estuvo en el cementerio. ¿Qué pasó? Claro, una de las fuentes para investigar sobre su historia fue acudir al cementerio de Villa de Vallecas, y allí localizamos su sepultura. En la misma, con la idea también de tratar de localizar la descendencia o la familia, encontramos que había otro nombre en la misma sepultura, que era el de Matías Iglesias Romo, pero que curiosamente no tiene ninguna relación familiar con Antonio Menéndez. Él era un piloto del ejército republicano que muere en combate en la Sierra del Guadarrama, y que no sabemos por qué circunstancias se decidió enterrarle, en este caso, junto a Antonio Menéndez García. Y en la inscripción de la tumba está el nombre de él. Sí, de Matías Iglesias Romo. Pero ¿qué es lo que pasa dentro de la fosa, ¿no? Dentro de... Cuando contrastamos la información con el propio cementerio, en el cementerio nos indican que hay 2 cuerpos efectivamente en ese enterramiento, pero que uno de ellos no es el de Matías Iglesias Romo, como figura en la sepultura, que a pesar de estar ahí su nombre, no es el suyo, que él fue extraído su cadáver para ser depositado en una fosa común en un momento determinado, y que hay otra persona enterrada junto a Antonio Menéndez, pero que no es familia. Dejadme que le preguntemos, porque nos quedan como 4 minutos. Claro, yo seguiría hablando de esto muchas horas porque me encanta, pero vamos a sumar también al catedrático de Historia Contemporánea, Gudmaro Gómez Bravo. Gudmaro, ¿qué tal? Hola. Hola, buenos días. A ver, pónganos en contexto, porque estos son hechos anteriores a que estallase en España la guerra civil, y eran momentos muy complicados, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad que es un caso bastante, claro de lo que estaba ocurriendo, porque, realmente Falange, y en concreto en Madrid, pues desde el año 34 está iniciando este tipo de acciones, ¿no? De provocación, de tensión, y siempre tienen una respuesta también armada, ¿no? Con lo cual, pues es un caso pues muy paradigmático, muy interesante de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué teoría tiene en torno a todo esto? ¿Se llegó a poner la placa? ¿No se pudo poner, un poco por lo que decíamos antes? ¿Qué pasa con el tema de la tumba? Porque tiene tantos ingredientes magníficos para una trama de misterio. ¿Qué teoría tiene usted como catedrático de Historia Contemporánea? Yo me sumo a la que han comentado ustedes, ¿no? Que la inminencia del golpe pues hace que, viendo los ritmos, pues era muy difícil que pudieran poner la placa. Y respecto a la última que acabáis de comentar, es muy posible que después de la guerra pues fueran sacados. Si es el mismo procedimiento, por ejemplo, el procedimiento que el cementerio de la Almudena, pues se cambiaron de lugar, ¿no? Y esto, habría que contrastarlo, y esa vez es complicado. La verdad que es un tema complicado, pero a la vez es apasionante por todo lo que comentáis del misterio, que no deja de ser nuestra historia, ¿no? Gudmaro, a mí me gustaría preguntarte si este hecho de que los falangistas entraran en ese bar se puede calificar como un atentado. Es sin duda una provocación, pero claro, es que tal como reacciona el ayuntamiento del entonces ayuntamiento del entonces pueblo de Vallecas, es que le hace todo un homenaje a este chico, ¿no? Las fotos sí, la son verdad brutales. Que sí, es un atentado, y las fotos de Alfonso son muy duras, ¿no? Muy claras en este sentido. La verdad que sí que su estrategia es clara de terrorismo, ¿no? La verdad que yo creo que eso, tal y como son calificados en el lenguaje de la época, de terror. Claro, en relación ya a un delito actual no sabría cómo calificarlo, pero entonces la verdad que es la palabra que utilizan. Y es su propia estrategia, ¿no? De desestabilización. Así que sí, en Madrid se diluye porque son muchos y durante mucho tiempo. Quizá el más conocido es el atentado a Jiménez de Asúa, que matan al escolta. Pero
pero en Vallecas, claro, lógicamente genera una fuerte conmoción, ¿no? Catedrático, vamos a volver, que nos queda un minuto, yo creo, volver a hacer el llamamiento si conseguimos descifrar el misterio a través de los micrófonos del programa. Bueno, yo no me podrían hacer más feliz. ¿A quiénes estamos buscando exactamente? ¿A los descendientes de quién? De la familia de Antonio Menéndez García en Vallecas. El obrero asesinado por Falange en enero de 1936. Ahí, si me permites añadir muy rápidamente, la intención de la Fundación Manuel Fernández Lito, que es así ahora como nos denominamos, es que esta placa ocupe el lugar que democráticamente decidió el Ayuntamiento de Vallecas en aquel momento. Y a ver si el gobierno del Partido Popular recordar, acepta. dar ese carácter de monumentalidad que tiene la placa y de homenaje a esas víctimas del extremismo. Estamos ahora en negociaciones y hablando con tanto la Fundación Pablo Iglesias como el Grupo Municipal Socialista para darles a conocer esta parte que evidentemente ellos son sus herederos de esta historia. Yo te agradezco tanto que hayas venido primero a contárnoslo. Contad con nosotras, con nosotros, para sacar esto adelante. Ojalá, si les está costando que la Real Casa de Correos lleve la plaquita de aquí hubo, lo que hubo, que fue cuando era Dirección General terrible, y hubo torturas, pero lucharemos por esto, me gusta. Pues muchas gracias, Marta. Enhorabuena. Catedrático, muchísimas gracias. Y Uría, muchísimas gracias. Ya lo hicimos con Robert Capa, ahora vamos a por esto, Miriam, ¿te parece? Claro. Gracias.